Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Pablo Bevilacqua nos va a explicar qué seguros debe contratar una familia para proteger adecuadamente su patrimonio. Después el exsecretario de Energía, Emilio Apud, va a analizar, va a hablar del problema de escasez de combustibles que vivimos en los últimos días. Y José Luis Pavesa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Rodrigo Álvarez para analizar las últimas noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre lo sucedido en los mercados de capitales y en este mes de octubre que terminó ayer, los bonos argentinos en dólares cayeron entre un 9 y un 15%, fuertemente afectados por el resultado electoral. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Muy bien, es un resultado, José Luis, que dejó fuera la alternativa política que se veía, ¿no?, con mayor capacidad y voluntad para recuperar la solvencia del Estado y de este modo mejorar, ¿no?, las perspectivas de pago de los bonos argentinos, ¿no? Sí, totalmente, Alejandro. Si miramos los bonos, se están manteniendo más o menos como están desde hace unos días, alrededor de 25% de paridad del valor, pero si vemos lo que desde agosto más o menos están en caída, están más o menos un 20-25% por debajo de ese máximo que había tocado en agosto. Esto obviamente perspectivas, ¿no?, que se han deteriorado, digamos. Obviamente lo que pasó en las elecciones sumó, pero bueno, nada, estamos con precios de bonos muy bajos desde hace bastante tiempo. Puede ser visto como oportunidad, ¿no? Exacto, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque con estos precios que son realmente bajos y que incorporan, ¿no?, de alguna manera una perspectiva de quitas de capital enormes, uno se pregunta, ¿no?, si no hay una oportunidad desde ya para aquellos inversores más atrevidos, ¿no?, más dispuestos a asumir riesgos. Totalmente, Alejandro, estoy de acuerdo. Pensá que no hay bonos en el mundo que estén tan baratos, bonos soberanos, ¿no?, de países soberanos, ni países en guerra tienen bonos tan bajos, con lo cual el castigo es demasiado alto, con lo cual puede haber oportunidad, sí, obviamente teniendo en cuenta que son bonos volátiles, que tienen su fluctuación, pero que también la ganancia puede ser fuerte aún en un escenario de reestructuración, de canje. Obviamente los bonos pueden valer quizá el doble de acá a un periodo, de acá a un año, ¿no? No digo que vaya a suceder, pero tranquilamente, sí, en un escenario de reestructuración aún, ¿no? Sí, por ahí uno no tiene que ser igual tampoco tan ambicioso, pero si estamos hablando, no sé, un G30 que está cotizando a $28 por cada 100 hoy de nominales, hoy podemos hablar de una ganancia de $7 que no es despreciable, no estamos hablando por ahí cerca de un 30% y es muy razonable esa ganancia. No, totalmente, estamos hablando de ganancia en dólares, pero bueno, nada, la incertidumbre es muy alta, hasta que esto no esté un poquito más claro, los bonos van a seguir así, subiendo, bajando. Pero bueno, nada, son inversiones en un patrimonio, obviamente, para una parte, para diversificar y bueno, comprar y esperar, ¿no? Y para los inversores más conservadores, ¿en qué activos no te posicionarías hoy de cara al balotaje que se viene? Mirá, por ejemplo, más conservadores y en dólares, el que quiere estar cubierto, dolarizado y aprovechando la baja del MEP y del CCL de los últimos días, que vimos baja de los dólares de alrededor del 20%, están las obligaciones negociables, ¿no?, que son títulos de deuda de empresas. Nada, estamos en rendimientos del 10, 11, 12% anual, con muy bajo volatilidad. Empresas como Mastelone, Telecom, mismo YPF al 2025, Pampa, varias empresas de primera línea con buenos rendimientos, muy líquidas, podés comprar en pesos, salir en dólares, etcétera. Muy bien, fantástico. Bueno, nos trasladamos ahora a la industria aseguradora para conocer, ¿no?, cuáles son los seguros que debería contratar una familia para estar adecuadamente protegida o proteger adecuadamente su patrimonio. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias. Por estar una vez más aquí. Bueno, ¿cuáles son, ¿no?, tus recomendaciones respecto a este tema? Bueno, yo lo que primero les diría es que, bueno, en un momento en el cual tenemos que empezar a elegir por ahí los gastos que tenemos que mantener, empezar a focalizar el gasto de seguros en la parte patrimonial o en aquellos riesgos donde realmente nos cueste muchísimo reponerlos, como puede ser la casa, la propiedad, un departamento, que en un incendio, que es el caso de un departamento, se destruye en totalidad y en una casa se destruyen algunos
ambientes normalmente, pero el costo de reponer, de reparar, es muy alto. Lo mismo, bueno, el seguro del automotor, que más allá de que hay una obligación, hoy reponer un auto, estamos hablando de sumas muy importantes, prácticamente se le hace muy difícil a la gente con un salario poder hacerlo. Y después no olvidar el seguro de vida, porque el hecho del fallecimiento de quien provee el salario o la invalidez lo deja a la familia deja en una situación bastante grave. Entonces el seguro de vida ayuda, por lo menos en el primer tiempo, a mantener o por lo menos contener gastos que después se tengan que ir adecuando, pero la primera parte los hijos y que los sobreviven no sufran tanto. Claro, bueno, ¿qué costo tendría justamente contratar estos seguros más o menos aproximadamente para una familia de clase media? Y tenemos que pensar en que algún seguro, por ejemplo, en el auto, si estamos hablando de una responsabilidad civil, por ahí tenemos que hablar de solamente responsabilidad civil de 17.000 pesos por ahora, 18.000 pesos, depende de la aseguradora, y si le agregamos algunos componentes de robo, incendio, más o menos podemos llegar a 25.000 pesos. Como un estimado que la gente puede hacer, en el caso para un terceros completo, puede variar y va a variar, pero funciona, es el 5% del valor del vehículo. Ese sería el costo del seguro anual en un terceros completo. Funciona, hay a veces que es un poco menos, un poco más, pero para tener una estimación. Y en el seguro de la vivienda podemos arrancar más o menos en 10.000 pesos por mes para un departamento, tomando una cobertura de incendio de 30 millones de pesos, que serían $30.000. Hay pólizas que ahí sí, que tienen que contratar pólizas con coberturas a primer riesgo. Muy bien, en todos ¿en el seguro los casos. de vida? Y en el seguro de vida podemos hablar de arrancar en un gasto de 2.000, 5.000 pesos, depende de la suma asegurada, poner una suma de 2 millones, 5 millones, y aquellas personas que están en relación de dependencia que opten por el seguro de optativo que le ofrece la empresa. Muy bien, una información muy importante. Continuamos ahora repasando lo sucedido en los mercados de capitales, trasladándonos al ámbito internacional, donde hoy la Reserva Federal de Estados Unidos, como se esperaba, anunció que mantendrá la tasa de interés de referencia en el nivel en el que se ubicaba, a la espera de señales de que la inflación va a converger hacia el objetivo de la institución. ¿Cómo reaccionaron, José Luis, los mercados frente a este anuncio? Así es, Alejandro. Hoy estuvo la Fed, la decisión de tasas, mantuvo la tasa como el mercado esperaba, en el rango de 5,25, 5,5. Hace ya 2 meses, en las últimas 2 reuniones, la tasa no la tocó. Los mercados, la verdad que, entre comillas, festejaron, ¿sí? Venía subiendo, pero nada, en la última hora de la rueda subieron aún más, porque bueno, nada, mantuvo su postura de no seguir subiendo la tasa, a la espera de seguir recibiendo datos de la economía. Van viendo si la economía... Están viendo una economía muy robusta, creció el 4,9 el PBI, lo anunciaron la semana pasada, pero bueno, están viendo algunos signos de enfriamiento en alguna variable, consumo, mercado laboral, con lo cual si siguen subiendo la tasa pueden enfriar demasiado la economía y llevar a una recesión, ¿no? Se les puede ir la mano, tal cual. Pero bueno, este escenario, ¿no?, que ha quedado planteado con este anuncio de la Fed, ¿qué recomendaciones le haces a aquellos inversores locales que quieren salir, ¿no?, del riesgo argentino y que pueden invertir, ¿no?, en el mercado local de CDRs? Así es. Por suerte tenemos el mercado CDR, que es un mercado grande, de mucho volumen, muy líquido, y hay un montón de activos. Desde activos defensivos, como empresas de, laboratorios, etcétera, utilities, que son servicios públicos, hasta empresas más arriesgadas, que son las de crecimiento, las tecnológicas. Si la Fed va a mantener la tasa o aún las va a empezar a bajar, como ya se está anunciando para el año que viene, las empresas de crecimiento que son tecnológicas son las que más pueden rendir, ¿no? Porque con una tasa más baja pueden rendir muy bien. No sé, te puedo mencionar Apple, por decirte alguna que mañana presenta balance, mañana jueves. O también ir con un índice, por ejemplo, el índice del Nasdaq, ¿no? Sí, los índices están buenos porque vos estás comprando un fondo de inversión bien diversificado. Los índices en el largo plazo suben, está demostrado con datos históricos, con lo cual, así que bueno, uno aprovecha las acciones extranjeras y además invierte en pesos en activos que están dolarizados, con lo cual uno obtiene cobertura. Como dije al inicio, los primeros días después de las elecciones, el dólar cable y el MEP
bajó bastante, bajó casi un 20 y pico %, con lo cual uno está entrando a un dólar más barato. O recordemos, ¿no?, que uno puede invertir en este tipo de activos desde una cuenta comitente en una empresa, en una entidad de mercado de capitales local, ¿no? Totalmente. Algo completamente accesible para cualquier inversor, cualquier persona que tiene desde ya ingresos en blanco, ¿no? Totalmente, es muy simple. Por ejemplo, bueno, yo menciono Bull Market, que somos un broker de bolsa. La plataforma online se puede abrir en 2 minutos, se transfiere dinero sin costos, con lo cual hoy es muy simple acceder a activos financieros de otros países. Muy bien, con estas recomendaciones de José Luis Pavesa cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el ex secretario de Energía, Emilio Apud. El banco quiso hacer una reunión con sus 17 millones de accionistas. Bueno, los resultados del banco... ¡No se escucha! Pero bueno, no se escucha. Por eso es mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Abrimos un nuevo bloque con la presencia de Emilio Apud, ex secretario de Energía, para hablar de los problemas que se han dado en los combustibles, en el abastecimiento de combustibles en los últimos días aquí en nuestro país. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por estar una vez más aquí. Un gusto. Bueno, Emilio, finalmente el gobierno sufrió, ¿no?, las consecuencias de por lo menos una de las políticas electoralistas que se vinieron aplicando en los últimos meses. Las consecuencias de la mala política energética, donde sigue, igual que los 3 gobiernos anteriores kirchneristas, interviniendo en mercados que no son regulados, son libres. El mercado de los combustibles y del petróleo son libres. Lo que pasa que recurre a una artimaña que es, dada su mayoría accionaria en YPF, una empresa privada YPF, le impone condiciones a YPF para que baje precios, y como tiene una posición dominante en el mercado, lo tienen que seguir las otras. Pero Emilio, ya en estos últimos meses ya se le fue la mano, ¿no?, con una actualización, ¿no?, de precios que quedó muy por debajo de la inflación. Claro, ¿no? bueno, esa fue la señal que dio a los usuarios, que dijeron esto mucho no va a durar, entonces voy a andar con el tanque lleno. Eso hace que la demanda suba. Y en la frontera no solamente era la carga hormiga de los vecinos que venían a cargar, sino que habían varios camiones cisternas que se iban para Bolivia también, y que la aduana no los controlaba. Y hay enormes diferencias de precio, ¿no?, Absolutamente, entre nuestro país y los países vecinos. Y la otra que exacerbó la demanda es que el precio mayorista pasó a ser más caro que el minorista. Entonces la gente se iba a cargar a las estaciones de servicio en vez a los centros de abastecimiento mayorista. O las inconsistencias, ¿no?, que generan las políticas demagógicas. Claro, ahora Alejandro, te pregunto, ¿quién es el responsable de esto? ¿La empresa o la política? Porque ahora pasemos a la oferta. En la oferta, todos los años se hacen paradas programadas de mantenimiento en las refinerías.
¿no? Y este año le tocó a Luján de Cuyo y a La Plata. Y redujeron a la mitad prácticamente la producción de combustibles. Entonces eso influyó en un 17-18% dentro de la oferta. Baja el 17%, sube la demanda. ¿Cómo se resuelve esto? Importando. Van a importar y no les dan los dólares. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Por eso cuando Massa dice, no sé si como ministro o como candidato, la culpa la tienen los empresarios y si no ponen el combustible el martes a la noche, son macanas, no es así. Sí, tal cual, tal cual. Y de todas formas, bueno, pareciera, ¿no?, que en el transcurso del día de hoy ya se está viendo cierta normalidad, ¿no?, en el abastecimiento. Bueno, si no hubiera hecho la amenaza para ayer a la noche, sino para pasado mañana, ¿no?, porque ya tenía el dato. Ahora, amenazar con cortar la exportación es mandar una mala señal, porque es decirle a la gente que si lo que están exportando lo que tendría que ser para el mercado interno y las refinerías están trabajando a full, ¿no? O sea que lo que no se exporta lo van a tener que parar la producción en vaca muerta porque no hay capacidad de almacenaje si llegan a cortar eso. Y además te privás de los pocos dólares que pueden entrar por la exportación. O sea, es un cambalache, pero bueno, sigue diciendo... Justamente te iba a preguntar, ¿no?, en relación, ¿no?, a este tono amenazador del ministro candidato, bueno, las políticas que se vienen aplicando en estos últimos meses, ¿crees que van a dejar heridas para el futuro en caso de que el ministro sea electo presidente? En el sentido, digo, ¿no?, de disuadir o desincentivar la inversión en las grandes oportunidades energéticas que plantea el país. Mira, las empresas petroleras y energéticas en general son bastante sumisas porque después de 20 años de intervencionismo tienen varios resortes como para apretarlas, como para hacer que cumplan, ¿no? Un ejemplo, la mayoría de las petroleras venden gas. Ese gas se hace con el plan gas. El plan gas tiene más del 50% que lo tiene que dar el Estado porque es subsidio. Hay gente que diga, no, te voy a pagar a 90 días porque no, qué sé yo, X. Claro. Existen formas de presión y eso tiene que desaparecer. Si queremos que vengan inversiones y que haya energía acá y que exportemos, es necesario respetar las leyes, las reglas del juego, las leyes y que no dependan tus decisiones como inversor de un funcionario, porque si no la cosa no camina. Bueno, hoy entró en vigencia, ¿no?, un aumento, se decía, entre el 7 y el 10%. ¿Crees que esto va a ser suficiente para que no haya problemas de abastecimiento en los próximos meses? No, de ninguna manera, porque vos fíjate, el litro de nafta que importás está alrededor de 420 pesos y acá lo tenés que vender a 320. Lo mismo pasa con el gasoil. O sea, vas a tener que por lo menos llegar a un import parity, ¿no? O sea, una igualdad entre el costo de importación. Muy posiblemente un aumento que se dé después del balotaje, ¿no? Bueno, de este aumento de hoy del 10% o del otro día es necesario agregarle ahora un 30% más o menos para llegar al valor que te digo. Pero después depende mucho de la macroeconomía. ¿Qué dólar? Siempre decimos $1, ¿vale? ¿A qué dólar? ¿No? Y además, ¿qué garantías hay de que vos podés contar con esos dólares y tenés que importar? Muy bien. Así que es un poco eso. Emilio, muchas gracias. No, un gusto. Bueno, temas que veremos, ¿no?, cómo se resolverán luego del balotaje del 19 de noviembre. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Rodrigo Álvarez. Invertir es transformar tu mundo. Invertir es crecer. Balance. Es tiempo de invertir. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros, la prepaga para vos.
Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Rodrigo Álvarez para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un placer, como siempre. Gracias por estar aquí. Se completó ayer el mes de octubre con una inflación que, de acuerdo a las estimaciones de algunas consultoras, se mantendría por encima, se habría mantenido, ¿no?, por encima del 10% a lo largo del mes, a pesar de la fuerte represión que el ministro Sergio Massa viene aplicando sobre una buena cantidad de precios. ¿Coincidís con estos pronósticos, Rodrigo? Sí, creo que octubre fue un mes de doble dígito de inflación nuevamente y obviamente lo que más me preocupa es el escenario de cara al ineludible plan de estabilización que va a tener que aplicar el próximo presidente de la Argentina en un contexto, a diferencia de otros momentos de crisis, donde el nivel de ajuste de los precios y la velocidad de ajuste de los precios es fenomenal, ¿no? Entonces estamos en una dinámica donde la economía está muy indexada, salvo algunos precios donde el gobierno puede ejercer todavía algún control y obviamente donde se producen faltantes por el desequilibrio entre la demanda y la oferta. Pero si vos me preguntás, lo que más me preocupa es esta dinámica de cara a una corrección de precios relativos inminente, ajuste de tipo de cambio y su impacto en la dinámica de precios. Claro, uno imagina, ¿no? Tal vez luego del balotaje, a partir del 10 de diciembre, una liberalización, ¿no?, de estos precios que hoy están reprimidos, lo que puede generar un nuevo salto inflacionario, ¿no? Sin duda, el salto inflacionario es ineludible. La discusión es, cuál va a ser la magnitud de la corrección del tipo de cambio oficial, obviamente en un marco de muchas otras definiciones, como cepo sí o cepo no, control, liberación más agresiva o no. Lo que sabemos es que el tipo de cambio oficial en estos niveles 3.50 es insostenible, no hay ningún nivel de reservas que lo pueda sostener, menos aún en el caso de la dinámica que estamos viendo ahora con el Banco Central. Entonces, ese salto, que yo creo que tiene un piso de 70%, techo dependerá del candidato que resulte electo, va a arrojar registro de inflación. Muy probablemente noviembre es un mes bisagra, pero sin duda en diciembre entre el 15 y el 20%, ¿no? Ya hablar de 20%, enormes, de 20% de inflación mensual por un par de meses eriza la piel, y detrás de eso, lógicamente, la contracción de la demanda. Entonces, yo creo que estamos viviendo un proceso donde de la economía que estamos viendo ahora, una economía totalmente forzada y con un nivel de demanda que todavía se mantiene alto, vamos a saltar a una economía donde la demanda se desploma y donde el ajuste es ineludible. En estas semanas igual el ministro candidato ha logrado, ¿no?, generar una cierta calma cambiaria a partir, ¿no?, de la devaluación disfrazada, ¿no?, que se aplicó la semana pasada con este dólar diferencial, ¿no?, para las exportaciones. Bueno, lo que está generando esta definición es una oferta extraordinaria en el contado con liqui, ¿no? Lo que estamos de alguna forma haciendo, lo que está haciendo el gobierno es una inyección de dólares comerciales que deberían ir a parar a las reservas internacionales y a apuntalar ese frente. Hoy están financiando un tipo de cambio, que no es real, ¿no? Obviamente esto aleja el fantasma del sobresalto de tipo de cambio en el corto plazo, pero sabemos que nuevamente es un alivio muy transitorio y que la solución de fondo no pasa por ahí.
O mientras tanto, bueno, hablábamos en el primer bloque que en el mes de octubre los bonos argentinos en dólares cayeron entre 9 y 15%, una fuerte evidencia, ¿no?, de la desconfianza de los inversores, ¿no?, en la Argentina. ¿Por qué crees que se da esto? ¿Cuáles crees que han sido los disparadores, ¿no?, de esta pérdida tan fuerte de la confianza de los inversores en el país, ¿no?, en la posibilidad de pago de la deuda argentina? Bueno, yo creo que cuando uno se abstrae del precio de los bonos y analiza las dos propuestas, en un caso tenemos el frente de Milei, que es un plan económico todavía que está diluyéndose, saliendo de la dolarización a un esquema más intermedio, con alguna definición del equipo económico que formaba parte de Juntos por el Cambio, que creo que es una buena noticia, pero no sabemos todavía el alcance de ese plan y fundamentalmente la capacidad de implementación. Y del otro lado tenemos una propuesta donde yo creo que no se conoce la profundidad del plan y sí hay cierta confianza respecto a la capacidad de implementación, pero obviamente nadie sabe qué masa va a venir y eso para los mercados no es una buena noticia. Y también hay un problema de credibilidad, ¿no? En particular, por ejemplo, si uno recuerda, ¿no?, los compromisos que asumió el ministro candidato con el Fondo Monetario Internacional y que hoy no ha cumplido, digamos, no solo no ha estado cerca de cumplirlo, sino que ha hecho lo opuesto, ¿no? Bueno, todo lo que vimos en materia económica en los últimos, del Massa candidato después del acuerdo con el Fondo Monetario, fue una responsabilidad atrás de la otra, lógicamente con un fin electoral. En ese sentido logró su cometido, pero lógicamente lo que está haciendo es librando cheques que va a tener que pagar tal vez el propio candidato siendo presidente. No lo va a pagar él porque lo va a pagar la sociedad, y ahí lo que se discute es cómo va a ser ese ajuste, a quién va a ir esa carga fiscal de todas estas medidas que se tomaron, esta suerte de jubileo fiscal, de la misma manera que la situación de las reservas internacionales. Esto lo que augura es más tensión en el frente fiscal, más tensión en el frente comercial y mayor inflación. Rodrigo, muchas gracias. Un placer, como siempre. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Rodrigo Álvarez sobre la compleja situación de la economía y lo que puede suceder con ella luego del balotaje del 19 de noviembre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.